denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero había lágrimas en su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que amaba. Cuando rehusó recibirlo a él, lo habían rechazado a él, el Salvador, pero él los consideraba con ternura compasiva. Toda persona era preciosa a sus ojos. ¡Qué hermoso! Este es el espíritu de la disidencia que Dios aprueba. Cualquier otro espíritu, aún esté manejando una verdad doctrinal, pues será una disidencia que Dios no puede aprobar, aunque tiene la teoría de la verdad. Porque la teoría de la verdad, si no acompañada con el espíritu, es usada por Satanás. Hay que apoyar a los líderes cuando están en armonía con la voluntad de Dios. No hay que apoyar al presidente de la Asociación General Butler ni al secretario Smith en el Congreso de Minneapolis, porque estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Hay que apoyar a los laicos, Jones y Waggoner, y a una viejecita, a Elena de White. Aquí se estaban levantando contra alguien que hablaba con Dios cara a cara y que Dios hablaba por su medio. Esa disidencia, por supuesto, es mortal. A mí me gustaría mucho que la última foto que se tomara de mí y no se supiera más, es la misma foto que se le tomó al cielo, a los pies de Jesucristo. El objetivo es estudiar la palabra del Señor como está. Encontraremos, y como lo hemos venido leyendo, hay un conflicto entre la luz y las tinieblas. Pero nuestro deseo, nuestro propósito, no es golpear las tinieblas, sino encender la luz. Y vamos a mirar hoy un tema que quizá a algunos les sorprendió el título. Bueno, al terminar, pues sacarán conclusiones si fuimos exagerados en el título o qué pasó en este caso. Y dado que es un tema muy especial, digámoslo así, porque así lo es, vamos nuevamente a pedir la dirección del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, qué bendición tenemos al habernos dado en tu infinito amor la luz de tu palabra, y muy especialmente el haber enviado a tu Hijo para señalarnos el camino de la salvación, para enseñarnos cómo vivir, para marcar el ejemplo el cual debemos seguir pisando exactamente en las pisadas que Él ya marcó para nuestro seguro transitar. Gracias por tanta bendición. Necesitamos tu Espíritu en esta hora, y como lo sentimos y lo expresamos continuamente, no necesitamos rogarte, porque tú te gozas en dar eso que nosotros tanto necesitamos. Por lo cual, en esta hora, más que rogarte, queremos agradecerte por la promesa del Espíritu Santo que nos acompañará en este momento. Recibe nuestra gratitud en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a entrar en materia de lleno. Bien, ese fue el título que colocamos al tema de hoy. Y quizá unos cuantos de ustedes, o de repente todos, han visto esta foto. Esta foto está allá en Santa Elena, en lo que fue la última casa que la hermana Juay vivió, donde murió. Y ella dijo que esta era la imagen más parecida, cuidado, ella no le tomó una foto a Jesús, ¿verdad? Pero que esta imagen es la más parecida al Jesús que ella vio en visión.
Y respecto al título, entramos en materia. En Mateo 21-23, Jesús recibió un reclamo, y el reclamo es este. Cuando vino al templo, mientras enseñaba, vinieron los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Muy bien, de ahí hemos tomado entonces nuestro título y del resto del desenvolvimiento que vamos a compartir con ustedes. Definamos. Siempre en todo tema de estudio, lo primero que hay que hacer es definir los términos para saber de qué estamos hablando. Así es de que ese término disidencia, y ahí tenemos los significados de esa palabra, es una palabra de uso común tanto en los círculos políticos y religiosos, usada en sentido peyorativo, le recuerdo peyorativo es despectivo, en fin, para estigmatizar y colocar una marca indeleble sobre las personas que piensan o actúan de manera diferente al orden establecido. Además nos dice que es una persona que se separa del partido, la religión, el gobierno o del colectivo ideológico al que pertenece, por no estar de acuerdo con su doctrina, creencia o sistema. Es un desacuerdo o disconformidad de alguien respecto a las doctrinas, creencias o el sistema en el cual se está desenvolviendo. Esas creencias o doctrinas que sostiene el partido, la religión o el colectivo ideológico al que pertenece. De hecho, en el aspecto ya más puntual y más preciso, no hay ningún ser humano que no sea disidente de alguna manera. A algo le dijo que no, y de algo que de pronto en algún momento participaba se apartó. Bueno, ese es un disidente respecto a esa materia, a ese punto. Muy bien. Ahora, ¿fue Jesús disidente? Vamos a tomar un rastreo bíblico. Y vamos a los escritos inspirados y después miraremos los pasajes bíblicos que nos orientan en esta dirección. Nos dicen el deseo de todas las gentes, como estamos leyendo, que desde la niñez actuó independientemente de las leyes rabínicas. Sigue diciendo, los rabinos se indignaban porque él se oponía a su palabra. Se airaban porque no les obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y María y le presentaron su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. Nótese, hemos destacado esas dos palabras, actitud disidente. Lo de Jesús no fue que estuvo en desacuerdo con algo por ahí en alguna ocasión circunstancial. No. Un acto aislado es muy distinto de una actitud. Una actitud es un estilo de vida. Es una cuestión que forma parte del carácter. Entonces, Jesús tenía una actitud. No hacía de vez en cuando actos disidentes por ahí ocasionalmente, sino que era un principio de su vida. Era una actitud muy interesante. Ahora, María hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse con las costumbres de los rabinos. Podemos imaginarnos el diálogo con ese cariño, María abrazando a Jesús diciéndole, ay, hijito, usted, porque mire que cuando vamos a la sinagoga, ya usted se da cuenta cómo nos miran, ya se da cuenta cómo de pronto algunos hasta nos rehuyen. Ay, ¿por qué no extiendes un poquito y estás de acuerdo con los rabinos? Nótese, María hablaba con frecuencia. O sea, le insistía a Jesús, le instaba a conformarse con las costumbres de los rabinos. Podemos imaginar la escena, Jesús abrazando a María, diciéndole, mamita querida, cuánto quisiera agradarte.
pero en los negocios de mi Padre me conviene estar. Muy bien. Así es de que por supuesto que Jesús fue un disidente, pero, disidente según quién o quiénes. ¿Y disidente de qué y por qué? Sigamos. Desde sus más tiernos años, el mundo estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Había reglas rígidas para cada acto, aún para los más pequeños detalles de la vida. Los maestros de la sinagoga instruían a la juventud en los incontables reglamentos que los israelitas ortodoxos debían observar, pero Jesús no se interesaba en esos asuntos. A medida que empezó a comprender la condición del pueblo, vio que los requerimientos de la sociedad y los de Dios estaban en constante contradicción. Los hombres se apartaban de la palabra de Dios y ensalzaban las teorías que habían inventado. Así es que Jesús fue un disidente de las doctrinas de la iglesia de su tiempo, porque habían mezclado. Habían mezclado la Torah con la Mishnah y luego con la Gemara. Entonces, por supuesto, Jesús, un disidente de esas cosas. Desde sus más tiernos años, el niño judío estaba rodeado por los requerimientos de los rabinos. Bueno, esto ya lo leímos, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos exactamente de qué fue que Jesús disintió. Observaban ritos tradicionales que no poseían virtud alguna. Su servicio era una mera repetición de ceremonias. Tenían el libreto y de eso no se apartaban. Y las verdades sagradas que estaban destinadas a enseñar eran ocultadas a los adoradores. Él, Jesús, vio que en estos servicios sin fe no hallaban paz. No conocían la libertad de espíritu que obtendrían sirviendo a Dios en verdad. Jesús había venido para enseñar el significado del culto a Dios y no podía sancionar la mezcla de los requerimientos humanos con los preceptos divinos. Ya hablamos de esa mezcla, ¿verdad? Torah con Mishnah, con Gemara. Y por eso Jesús no se interesaba en esos asuntos. Las escrituras del Antiguo Testamento eran su constante estudio y estaba siempre sobre sus labios las palabras, así dice Jehová. Deseo a todas las gentes, página 64. Así es que no fue solo en la niñez y en la adolescencia que tuvo actitud disidente. Esa actitud disidente lo acompañó toda la vida. Entonces podemos decir, como estamos leyendo todos, que Jesús fue un disidente incorregible, que causó, según los rabinos, y ya lo vamos a ver, división y problemas. ¿A quiénes? Pues a la iglesia, y especialmente esos problemas los causó, por supuesto, durante su ministerio. Así lo afirmaron los dirigentes, y vamos a mirar en la Biblia, Lucas 23:5, donde lo acusaron, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea y comenzando desde Galilea hasta aquí. ¿Era cierto, hermanos? ¿Era cierto que Jesús alborotaba al pueblo? Bueno, vamos a leer la palabra, porque la palabra es nuestra guía y es lo que nos da la verdad. En Marcos 12:37 nosotros leemos, y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Y a tal punto, como nos registra Mateo 15, versículo 32, y también los otros evangelios, le oían de tan buena gana que pasaban hasta días escuchándolo sin comer. Mateo 15:32, Jesús le dice a los discípulos, tengo preocupación por la gente porque hace 3 días que están aquí. Y si se van sin comer, de pronto se caen en el camino. El pueblo le oía de buena gana, pero según los rabinos dice que alborotaba al pueblo. Y aún los mismos alguaciles, el registro de Juan 7:46, que fueron a prenderle,
Decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. El pueblo estaba complacido, no estaba alborotado. ¿Quiénes eran los alborotados? ¿Y cuáles eran las causas del alboroto? De esos que estaban alborotados. Muy bien, vamos a mirarlas bíblicamente. San Mateo 21:23, increparon a Jesús, lo encararon y le dijeron, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad? Bueno, ¿cuáles cosas? Miremoslas. Resulta que Jesús hacía reuniones fuera del templo. Mateo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose se allegaron a él los discípulos. En otro momento, en la orilla del mar, se subió a la barca, le dijo a Pedro, retíralo un poco para que la multitud pueda escuchar. Hacía reuniones no autorizadas fuera del templo. ¿Qué más? Bautizaba, nos dice Juan 4:1. E inclusive tuvo la osadía de buscar a otro disidente, Juan el Bautista, que tampoco tenía credenciales, para que lo bautizara. ¿Qué más? Tenía tesorería separada de la tesorería del templo. Oh, esta falta era gravísima, por supuesto. Siempre ha sido grave el asunto del dinero, porque como se ama tanto el dinero, Jesús tenía tesorería separada. Ahí está, Lucas 8:1 y 2. Resulta que enseñaba herejías. Una de esas herejías fue que él dijo, destruid este templo y en 3 días lo volveré a construir. Y un templo, los rabinos, de acuerdo a su concepción, que se había construido durante 46 años, pues ahora viene a decir que en 3 días lo va a reconstruir. ¿Qué más? Era blasfemo. Se hacía pasar por hijo de Dios. Se igualaba a Dios. Y, de paso, también ayudaba para que tuviera un asunto desfavorable el que tenía una herencia cuestionable porque resulta que era hijo de fornicación. Bueno, todo esto alborotaba no al pueblo, sino a los dirigentes. Ahora, esa es la disidencia de Jesús. Y vamos a mencionar solo de paso porque quiero detenerme en un hecho extraordinario que pues a mí me toca el corazón. Vamos a ver otra disidencia. Así, sencillamente a mencionarla. En Números 16, 1 al 3 y 12 al 14, vamos a leer el pasaje bíblico. A ver, vimos Números 16. Todos ustedes saben de qué se trata y conocen la historia, pero es bueno repasarla. Y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, Datán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y luego los versículos 12 al 14 lo leemos. Y envió Moisés a llamar a Datán y Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. ¿Se te hace poco que nos hayas hecho venir de esta tierra, de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente? Ni tampoco nos has metido en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas.
¿has de arrancar los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí hay otra disidencia. Nótese, la disidencia de Jesús fue contra, si bien pues Jesús no se puso en contra de nadie, pero su actitud disidente era un reproche y era contra los dirigentes del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios de su tiempo. Aquí tenemos a otros que también se levantan contra la dirigencia, otra disidencia, y también contra los dirigentes, contra Moisés y Aarón. ¿Hay diferencia? Absoluta, por supuesto. Absoluta diferencia. Porque no se trata aquí del qué, de contra quién, sino del cómo. Y leamos solamente una declaración de la inspiración para esta disidencia, que nos dice así: Coré, aunque designado para el servicio del tabernáculo, había quedado desconforme y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. Jesús a qué aspiraba: a salvar a la gente, así le tocara morir. ¿Y a qué vino? Y estuvo descendiendo y descendiendo cada vez más. ¿Y qué quería? Subir y subir. Muy bien. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y Aarón. Por último, concibió el atrevido propósito de derrocar tanto a la autoridad civil como a la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes. Muy bien. Tremendo. Nosotros sabemos el resultado de esta disidencia. Hay que apoyar a los líderes cuando están en armonía con la voluntad de Dios. No hay que apoyar al presidente de la Asociación General Butler ni al secretario Smith en el Congreso de Minneapolis, porque estuvieron en contra de la voluntad de Dios. Hay que apoyar a los laicos, Jones y Waggoner, y a una viejecita, a Elena de White. Aquí se estaban levantando contra alguien que hablaba con Dios cara a cara y que Dios hablaba por su medio. Oh. Esa disidencia, por supuesto, es mortal. Entonces, tenemos dos disidencias distintas y vamos a dedicarnos el resto de estos minutos para ver el espíritu de la disidencia que Dios aprueba. Y el ejemplo, por supuesto, es Jesús. En Lucas 2:52 nos dice que el niño crecía en sabiduría, en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Y la inspiración nos dice que cuando se trata de estar de parte de la verdad, e incluso hay que hablar y en algún momento pues otros se exasperan, entonces el auténtico disidente, el disidente del cual Dios se agrada y que aprueba cómo debe actuar. Veamos. Confíen en el amor de Dios y su espíritu se conservará sereno, aún bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu Santo influirá en la mente y en el corazón, de tal manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de los lobos. Jesús no suprimió una palabra de verdad, pero siempre profirió la verdad con amor. En su trato con la gente ejercía el mayor tacto y la atención más cuidadosa. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca produjo en un corazón sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad,
pero había lágrimas en su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad que amaba, cuando rehusó recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Lo habían rechazado a él, el Salvador, pero él los consideraba con ternura compasiva. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud por los demás. Toda persona era preciosa a sus ojos. Qué hermoso. Este es el espíritu de la disidencia que Dios aprueba. Cualquier otro espíritu, aún esté manejando una verdad doctrinal, pues será una disidencia que Dios no puede aprobar, aunque tiene la teoría de la verdad. Porque la teoría de la verdad, si no acompañada con el espíritu, es usada por Satanás. Oh, hermanos, que el Señor nos ayude para manifestar este espíritu, que es el verdadero espíritu, que debe guiar a todo hijo de Dios. Y vamos a sus Biblias, por favor, porque para ser disidentes como Jesús, debemos copiar la experiencia de un ciego. Encontramos allá en San Juan capítulo 9. Encontramos esa historia fascinante, ¿verdad? Esa historia fascinante del ciego. Y vamos rápidamente a empezar a leer ese capítulo. Nos vamos a detener en él, lo vamos a considerar en el resto de esta presentación. San Juan capítulo 9. Y pasando Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que haya pecado este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede orar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado significa enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: este es. Otros decían: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Respondió él y dijo: el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Y él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era sábado cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y él les dijo: puso lodo sobre mis ojos, me lavé y veo. Entonces unos de los fariseos decían: este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales milagros? Y había disensión entre ellos. Si me permiten, entre tantos títulos que podríamos ponerle a este capítulo, yo le pondría como título: el problema por ser sanado. Mientras el ciego estuvo ciego más de 20 años sentado, porque nos dice que tenía más de 20 años, cuando los padres dijeron edad tiene, quiere decir que tenía más de 20 años. Mientras estuvo sentado ciego,
Y sentado ciego y en el templo, no hubo problema. El problema fue cuando abrió la vista. Tremenda cosa, cuando debería haber existido el regocijo. Se armó tremendo problema y ya vemos ahí que había disensión incluso entre los fariseos. Ahora, sigue el relato que es realmente emocionante. Vuelven a decir al ciego, ¿tú qué dices del que abrió los ojos? ¿Del que te abrió los ojos? Él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían de que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís? Oh, tremendo, ¿no? Es que ustedes dicen, pero realmente no era. ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Respondieron sus padres y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros no lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él hablará por sí mismo. Y todos ustedes conocen el relato. Esto dijeron sus padres. ¿No sabían? No sabían. Claro que sabían. Pero esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que él era el Cristo, debía ser expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mas él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho antes y no habéis oído. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Es que queréis también vosotros haceros sus discípulos? Qué insulto, ¿verdad? Qué insulto le hizo el ciego. Permítame, hermanos, leer la descripción del deseo de toda la gente es porque realmente es extraordinaria, donde nos comenta lo siguiente hasta donde nosotros hemos leído. El ciego, el ciego, la hermana Juay dice, al llamarlo la segunda vez y volverle a preguntar, la hermana Juay nos explica, procuraron confundirlo. Y esto es el capítulo, La luz de la vida, del deseo de todas las gentes. Depende de la edición, en algunas páginas está a partir de la página 440, las citas que voy a leer ahora. Procuraron confundirlo con muchas palabras a fin de que él se juzgase engañado. Satanás y sus ángeles malos estaban de parte de los fariseos y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hombres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas en muchas mentes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista había sido restaurada. Qué tremendo conflicto entre el bien y el mal, ¿verdad? Hermanos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Ahora, cuando el ciego les dice, y es que ustedes quieren hacerse sus discípulos porque preguntan otra vez, en ese punto lo ultrajaron, le dijeron, nosotros, discípulos de Moisés, somos, sigue diciendo el versículo ahí de Juan 9, y concluyeron diciendo, mas este no sabemos de dónde vino. Tremendo. Aseveraban ser los expositores de las escrituras y los guías religiosos de la nación, sigue diciendo el Señor. Había allí uno que hacía milagros y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder como su carácter y pretensiones. Muy bien. Ahora,
Siguen hablando y el ciego va a responder frente a toda esa inquisición que le están haciendo. Cuando le dicen que ese hombre es pecador, entonces el ciego dice, por cierto, eso está aquí en San Juan capítulo 9, versículo 30, por cierto, cosa maravillosa es esta, que vosotros no sabéis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el siglo no fue oído que abriese alguno los ojos de uno que nació ciego. Si éste no fuera de Dios, no pudo hacer esto. Tremendo, los términos intrépidos, la mirada firme, la determinación del rostro del ciego, no dejaba lugar a dudas. El ciego había tomado una decisión, asumiría las consecuencias. Uy, el cielo entero, sin duda, al igual que allá en el monte Moria, con la fe de Abraham y la sumisión de Isaac, el cielo entero aplaudió la decisión del ciego. Pero ahora vienen los resultados, porque nos dice la hermana Juárez lo siguiente. Bueno, el texto bíblico dice que ellos le excomulgaron, lo excluyeron. El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontestable. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras, penetrantes y resueltas. Durante un breve momento guardaron silencio. Ahí teníamos las palabras del ciego trabajando en su conciencia, pero se recuperaron y nos sigue diciendo la inspiración. Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos como si hubieran temido contaminarse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies y lanzaron denuncias contra él. En pecado eres nacido tú, y tú nos enseñas, y le excomulgaron. En las estructuras humanas, cuando falta la razón, hay que aplicar la fuerza. Eso ha ocurrido en toda la historia. Eso ha ocurrido en toda la historia. Ahora, en Isaías 59, a partir de los versículos 12 en adelante, pinta un cuadro tan adecuado para esto. Allá nos dice en Isaías 59, 14 y 15, la primera parte, lo siguiente. Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Ahora, ya vimos el desenlace que le excomulgaron, y respecto a eso, comentando ese incidente, la hermana Huay dice que la oveja fue sacada del redil por ser un testigo viviente del poder de Cristo. Lobos vestidos de ovejas estuvieron listos para echar del aprisco y devorar a uno que tenía derecho a los pastos del Señor. A ver, creo que tengo esa cita para compartirla porque es importante y creo que es muy oportuno que también todos la vean. La oveja fue sacada del redil por ser un testigo viviente del poder de Cristo. Lobos vestidos de ovejas estuvieron listos para echar del aprisco a uno que tenía derecho a los pastos del Señor. Pero Jesús, el verdadero pastor, lo buscó y le dio un lugar en su rebaño. La Biblia nos dice que Jesús se enteró de lo hecho y ahora fue Jesús quien le buscó. Y le hizo una pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? La sierva del Señor nos sigue diciendo lo siguiente, frente a esa pregunta de Jesús, ahora que está frente al ciego.
Por primera vez el ciego miraba el rostro de aquel que lo sanara. Delante del concilio había visto a sus padres turbados y perplejos. Había mirado los ceñudos rostros de los rabinos. Ahora sus ojos descansaban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Hermanos, aquí viene un énfasis que queremos dejar. El Señor creo que quiere dejar con todos nosotros. Antes de eso, a gran costo para Él, hay que reconocer la expulsión de una comunidad religiosa, cualquiera que sea, que expulsen a un miembro. ¿Es un gran costo? Por supuesto que es un gran costo. Eso es lo que está diciendo aquí la sierva del Señor. Antes de eso, a gran costo para Él, lo había confesado como delegado del poder divino. Y me gustaría imaginar un poco el diálogo entre Jesús y el ciego. La Biblia habla de las cosas estrictamente puntuales, pero sin duda que hubo más detalles. Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y yo me imagino al ciego diciéndole, mire, buen caballero, hasta hace pocas horas yo era ciego, pero un hombre llamado Jesús me colocó lodo en los ojos, me envió a lavarme al estanque de Siloé y entonces ocurrió un milagro, recibí la vista. Oh, yo cuánto quisiera encontrarlo para abrazarlo y agradecerle. Los rabinos dicen que es un impostor, otros dicen que es el Salvador. Yo digo que por lo menos es profeta, pero ahora usted me habla del Hijo de Dios. Uno que entonces debe ser superior al profeta que me sanó. ¿Acaso es que usted lo conoce? Por supuesto que si lo encuentro, voy a creer en él. Leímos en la inspiración, antes de eso, a gran costo para él. Y solo cuando se asume el costo, entonces viene, como nos dice la hermana Huay, una revelación mayor. ¿Cuál fue la revelación mayor? Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Una revelación mayor que la que había recibido previamente, porque antes se imaginó que era profeta, pero cuando asumió el costo, entonces se le dio una revelación mayor, mayor que la de los rabinos y sacerdotes que habían sido duros a la labor del Espíritu Santo, una revelación mayor que la que tuvieron sus padres que por miedo a ser expulsados negaron el revelar a Jesús, una revelación mayor, insisto, que solo se puede conseguir cuando se asume el costo, el que sea, el que sea. Y esa revelación mayor se obtiene como lo obtuvo el ciego. Cuando Jesús le dice eso, la palabra nos cuenta que el ciego se arrodilló y lo adoró. Y siguió, por supuesto, recibiendo las revelaciones mayores. Porque, como cantamos en un himno, a los pies de Jesucristo, qué palabras me habla a mí. Sitio tan feliz, precioso, cada día encuentro aquí. Hermanos, ese es un privilegio incomparable. Qué insensatez perderlo a cambio de la aprobación de humanos pecaminosos. Qué foto final tan hermosa para sellar una historia. A mí me gustaría mucho que la última foto que se tomara de mí y no se supiera más es la misma foto que se le tomó al ciego a los pies de Jesucristo. Hermanos, Jesús, el verdadero pastor, quiere dar un lugar en el rebaño a todos los que siguen su ejemplo y que pues
pasan por la suerte que él pasó, que llegan a tener esa experiencia. En la misma referencia de Señal de los Tiempos del 4 de diciembre, la hermana Huay escribió: hay muchos que han sido echados de la iglesia, pero cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. El Señor nos ayude, nos acompañe, podamos nosotros participar de la experiencia de Jesús. Imitándolo, pues dejamos las consecuencias. No todos, sino siempre se correrán estas suertes. Todo el que confía en el Señor correrá la suerte que necesita correr para perfeccionar su carácter. Y debe estar dispuesto a aceptar el precio del cielo. A ver, rápidamente voy a mencionar 3 precios distintos, o 3 experiencias. ¿Cuál fue el precio del cielo para Abraham? Sal de tu tierra y de tu parentela. Ese fue el precio para él. Y él pagó el precio. Luego el joven rico tuvo la oportunidad también de asumir el costo, un costo distinto. Porque Abraham no le dijo al Señor que dejara la riqueza, sino al contrario, cada vez tenía más. Y cuando al joven rico le dijo, vende lo que tienes, sin duda que Satanás le susurró el pensamiento, le dijo, bueno, el maestro es buena gente, pero ¿por qué Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas eran riquísimos y a ellos sí no les dijo que vendieran todo? El maestro es buena gente, pero ¿no le parece que eso no es así? Y que pues no es para tanto. El joven rico no asumió el costo que le correspondía a él del ídolo que tenía. Ahora, este ciego, y me van a disculpar la expresión que voy a tomar, lo hago en el Señor. Este ciego, así como posiblemente el afecto de Abraham era extraordinario de haber con su familia, pero tuvo que dejarla por razón de que ellos adoraban ídolos. El afecto, el ídolo del joven rico, ¿cuál era? El dinero. No estuvo dispuesto a pagar el costo y sabemos la historia del joven rico. Déjeme pensar que un ídolo del ciego era la iglesia, allá sentado 20 años, lo único que escuchaba, etc. ¿Por qué se vio privado de eso? Bueno, era el costo que debía asumir. Nosotros no estamos llamados para señalarle al Señor cuál es el costo que nos gustaría asumir a cambio del cielo, sino debemos seguir el ejemplo de Jesús y asumir el costo, que para unos será uno, para otros otro. Claro, el costo de ser perseguidos ese es para todos, pero lo habrá en diferentes estados. Depende lo que Dios permite para la necesidad individual de cada uno. Hermanos, el Señor nos ayude y les animo, les invito a todos para copiar la disidencia de Cristo Jesús. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias por tu palabra. Necesitamos profundamente que así como la lluvia desciende del cielo y riega la tierra y la hace germinar y producir, de la misma manera toda palabra que recibimos y que escuchamos pueda producir en nosotros el fruto para el cual tú le enviaste. Danos ese deseo intenso, el cual sabemos que te gozas en responder. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.